mi nombre es Jessica Valencia y les voy a hablar de algunas características del comercio en 1596 según una obra de William Shakespeare, el cual nació el 23 de abril de 1564 en una pequeña población de Inglaterra. En esta película llamada El Mercader de Venecia se destacan varias características del comercio en esa época, empezando por el transporte marítimo y el mercantilismo, donde el transporte marítimo jugaba un papel importante, pues este conectaba rutas entre Europa, Asia y África. Además, mediante este era donde se llevaban especias, joyas, sedas, productos exóticos y valiosos, los cuales le generaban gran ganancia a los mercaderes de la época. También estaba el uso de préstamos. Este era crucial, el préstamo de dinero, en donde los judíos eran los prestamistas, pero habían varios choques, ya que los judíos le daban como una usura o interés al dinero. Relevante a esto estaban los pactos y las garantías en los contratos comerciales. Se hacía un contrato donde el mercader, en este caso de la película Antonio, que era uno de los protagonistas, él firmaba y decía que daba una libra de su propia carne en tal caso de que no pudiera cumplir con el préstamo. También habían riesgos comerciales. La especulación era crucial, era un tema relevante. En este caso, Antonio invierte una gran fortuna en unas naves que están en alta mar, esperando que estas regresaran pues con mercancía valiosa, pero corría el riesgo de las tormentas, piratas o otros peligros del mar. También habían choques culturales y religiosos, ya que eran cristianos y judíos. Los judíos solían ser un poco marginados, pero jugaban un papel importante en la economía como prestamistas. Shakespeare era de nacionalidad inglesa. A pesar de ser reconocido, no se tiene mucha información acerca de su vida personal, razón por la cual no existen registros de que haya salido de Inglaterra por periodos muy extensos, lo cual lleva a preguntarse por qué hablaba acerca del comercio en Venecia. Para esto existen varias teorías. Una de ellas es que el dramaturgo se haya basado en crónicas de viaje, tratados comerciales u otros documentos de la época para informarse a profundidad acerca de la dinámica del comercio. Otra teoría es que haya obtenido información por medio de conexiones con otros comerciantes, debido a que en la época era muy común que estos viajaran a diferentes ciudades de interés, entre ellos Venecia, para conocerla. Por lo que Shakespeare pudo haber escuchado experiencias de estos, obteniendo así información de primera mano. Por último, se cree también que lo reflejado en su obra fue producto de su curiosidad mezclada con algo de creatividad, basándose en hechos reales, pero usando su imaginación para potenciar y dramatizar la historia. Como regiones, naciones y estados más importantes de la época encontramos a Italia, con ciudades como Venecia y Génova, que dominaban el comercio mediterráneo. Portugal como una potencia marítima, ya que dominaba rutas hacia India y el lejano oriente. España, por su parte, monopolizó el comercio gracias a las nuevas colonias con su llegada a América. Países Bajos emergió gracias a Ámsterdam, que destacaba como centro financiero y comercial. Finalmente encontramos a Inglaterra, que se expandía con sus actividades comerciales hacia América del Norte. En esta época de crecimiento también encontramos a Asia, con países como India, China e Indonesia, con sus especias y textiles, y productos como la seda, la porcelana, el té, la pimienta negra, clavo, procesos de manufacturación, entre otros que eran bastante codiciados en Europa. África, con Egipto y la costa occidental como fuente principal de esclavos y marfil. América, con las colonias españolas encargadas de producir productos como oro, plata y azúcar, entre otros, y las colonias británicas en el norte, donde se desarrollaban estrategias económicas basadas en la agricultura y la explotación forestal. Mi nombre es Rosalba Suárez y voy a exponer dos preguntas con respecto a la actividad número 1. La respuesta a la pregunta número 5, tenemos entonces los productos principales en 1596, que pues eran la canela, la pimienta, el clavo, eran muy codiciados en Europa, la seda y otros tejidos como lana, lino, también pues tenían alta demanda, el oro y la plata, la madera que se utilizaba principalmente para construir los barcos, la ropa muy fina, las joyas y esas obras de arte pues eran compradas principalmente por la clase acomodada y pues por la nobleza. Los medios de transporte, los barcos de vela, caravanas de transporte, pues caravanas terrestres, los ríos,
Y también tenemos instrumentos comerciales, que eran los documentos comerciales que se utilizaban para hacer transacciones, acuerdos de pago y contratos. Títulos de valor, que serían pues las letras de cambio, los pagarés. Los contratos que se utilizaban pues para hacer acuerdos muy específicos y pues se determinaban los términos de esas transacciones comerciales. Adicional, los sellos y las firmas que se utilizaban para autenticar esos documentos y pues se aseguraba validez de esos contratos. Y por último tenemos entonces la respuesta a la pregunta número 6, que donde se pueden ver pues varios negocios mercantiles, entre ellos el comercio de mercancías. Por ejemplo, en este caso Antonio, pues que era un mercader amigo de Pasanio, este realizaba viajes comerciales por diferentes partes del mundo, lo que hacía entonces que pues importaba y exportaba esos productos. Los contratos comerciales, que pues por ejemplo el acuerdo entre Antonio y Shylock, que implicaba que se hiciera un contrato donde se establecían unas condiciones de préstamo, y esos contratos pues, eran muy importantes para garantizar que ambas partes cumplieran con lo acordado. Yo soy Sofía y les hablaré sobre los dilemas éticos y sobre los orígenes del comercio. Se presentan varios dilemas éticos, siendo uno de los principales en el momento en el que Shylock exige que se haga una justicia literal cuando Antonio no puede pagar su deuda, pidiendo la libra de carne tal cual como lo dice el contrato. Por otro lado, Portia, disfrazada de abogado, aboga por misericordia buscando una solución más compasiva y más humana. Esto nos lleva a cuestionarnos de hasta qué punto la justicia y la ley debe aplicarse sin consideración sobre las circunstancias humanas. Además, la película también expone el tema de la discriminación hacia Shylock por su origen judío y plantea las preguntas y hace plantear preguntas sobre la justicia, la igualdad y el impacto del prejuicio que hay en la toma de las decisiones. En cuanto a los orígenes del comercio, la película muestra cómo el comercio comenzó a darse entre diferentes regiones. Se utilizaron rutas marítimas que conectaban a Venecia con otras partes del mundo. Antonio invertía en barcos que transportaban mercancías entre continentes. Esto muestra la evolución del comercio, que iba desde un trueque hasta sistemas mucho más avanzados de transporte y de financiamiento. También hay que mencionar que el comercio marítimo corría riesgos y dependía también de préstamos, como el préstamo que le hizo Shylock a Antonio. Y el comercio internacional de productos valiosos como el de telas y especies fue fundamental para el crecimiento económico de Venecia, tal como se muestra en la película. Mi nombre es Tania y dando respuesta al punto número 9, orígenes y características del registro mercantil a nivel histórico, es importante resaltar que para este punto se planteó la respuesta viendo el origen o el avance del registro mercantil desde 3 tiempos diferentes. Inicialmente desde la Edad Antigua y la Edad Media, posteriormente la Edad Moderna y seguido de esta la Edad Contemporánea. Asimismo, es importante destacar que el registro mercantil ha evolucionado desde sistemas rudimentarios de control comercial, tal y como lo veíamos en la Edad Antigua y en la Edad Media, hasta, como lo vemos hoy en día, convertirse en una institución fundamental para la transparencia y la seguridad jurídica en el ámbito comercial moderno. Esto, a su vez, genera bastante confianza y eficiencia dentro de los mercados y garantiza la publicidad de los actos mercantiles, proporcionando un marco legal formal a las actividades comerciales. Y dando respuesta al punto número 10, es importante destacar de este punto que la Lex Mercatoria surgió como un conjunto de normas y costumbres creadas por los mismos comerciantes de la Edad Media, los cuales buscaban de alguna manera regular y sin hacer más difícil o más engorroso, más bien facilitando la manera en la que hacían su comercio internacional. De esta manera, su carácter internacional basado en la equidad y la costumbre permitió su aplicación a través de tribunales mercantiles. Aunque con el tiempo muchas de estas normas fueron codificadas en los códigos de comercio estatales.
La lex mercatoria sigue vigente hoy en día, especialmente en el derecho mercantil internacional, los contratos comerciales y el arbitraje comercial internacional, reflejando la evolución y las necesidades del comercio globalizado.